Gloria al Padre, amados. Les saluda el pastor Pablo González de Ministerio Rey de Reyes aquí en Guatemala, en Centroamérica. País hermoso, país muy bonito y bendecido por el Padre. Y el día de hoy quiero platicar de algo muy interesante, algo que me llama mucho la atención, el cual creo que va a edificar nuestras vidas, va a edificar nuestros pensamientos, nuestro corazón y va a edificar nuestro espíritu. Y para eso quisiera que empezáramos orando el día de hoy y me acompañes tú a hacerlo. Padre eterno, te damos gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno y por siempre estás. Te pido que el día de hoy nos hablas, que nos amplíes lo que tú necesitas que veamos y que nos des la instrucción por medio de la palabra y la revelación por medio del Espíritu para poder seguir en el diseño que tú nos has trazado desde antes que naciéramos. Te damos gloria, te damos gracias y te lo pedimos por favor en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Quisiera que me acompañaras a el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Te doy un tiempecito ahí para que lo busques en tu casa. Mientras lo buscas, te recuerdo comentar desde dónde nos estás viendo, comentar aportaciones a la palabra y darle compartir, dale ahí en el botón de compartir para que muchas más personas puedan escuchar la palabra del día de hoy. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Obviamente está hablando Isaías. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Me interesa mucho y me da mucha... Me inquietó mi espíritu cuando estaba leyendo este verso, porque puedo ver al profeta Isaías en distintas etapas, distintas formas, y en esta etapa vemos a un profeta, obviamente era ungido, pero vemos a un profeta lleno del Espíritu Santo. Obviamente para él profetizar tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Eso está por default, que tenía que ser así. Pero vemos un profeta que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Te recuerdas que habla de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero en esta etapa de la vida de Isaías, el profeta, vemos a un profeta direccionado a poder ser parte de la gran comisión. Y miren qué interesante, porque Jesús ni siquiera había nacido y ya nuestro Padre estaba teniendo algún tipo, ¿cómo le podríamos llamar?, de iniciativas de la gran comisión o de lo de la gran comisión, de qué iba a tratar la gran comisión. Entonces, el primer punto del día de hoy es ver a Isaías como un profeta ungido por el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que las personas que profetizan en la iglesia simplemente están hablando lo que ellos desean. Y no, en el caso de Rey de Reyes tenemos una escuela de profetas que se llama EPI, Escuela de Profetas e Intercesores, la cual se forma al profeta y se le da la instrucción según la Biblia, basado en unos manuales que tenemos y que hemos compartido con ministros de la red apostólica. Y para la gloria del Padre se van formando los profetas de la iglesia o las profetas de la iglesia. Pero para todo esto tiene que haber un punto esencial, y es el que quiero recalcar del de hoy de Isaías, y era que él estaba ungido por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces queremos o anhelamos un ministerio, pero nos falta la parte del ungimiento del Espíritu de Dios. Ojo aquí, el ungimiento del Espíritu de Dios, hay uno que es cuando te declara un ministerio sobre ti o un don sobre ti, y hay otro cuando tú sos lleno y bautizado en la presencia del Espíritu Santo. Y lo que me da a entender aquí en Isaías 6.1 es que el Espíritu del Señor estaba sobre de él. Y después dice, porque me ha ungido el Señor. Y ahí viene lo siguiente. Entonces, Isaías tenía dos claves para poder hacer lo que él tenía por comisión. El primero era el reconocimiento de Dios, porque lo había ungido. No hay ninguna pérdida ahí. Lo había ungido y simplemente era ungido de Dios. Y el segundo es que estaba lleno del Espíritu Santo. Me trae a mi espíritu la memoria cuando Jesús estaba en el Jordán. Y dice la palabra que por su obediencia él se bautiza, se abre el cielo, se escucha una voz que dice: ese es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y tú te puedes dar cuenta, es una
figura parecida a lo que le sucedió a Isaías, porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces mira qué interesante, porque tenemos que entender que para nosotros poder fungir nuestro ministerio, para nosotros poder fungir nuestros dones o fungir nuestra tarea de hijos, discípulos, siervos cristianos de Dios, tenemos que estar ungidos y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy, como primer punto, es entender que a las personas que Dios elige no las elige el hombre, sino que, valga la redundancia, las elige nuestro Padre. Entonces, el día de hoy yo sé que tú tienes un ministerio, yo tengo un ministerio, y gloria al Padre en su misericordia y su humildad lo vamos desarrollando, pero tenemos que estar percatados, o nos tenemos que percatar de mantenernos en un fluir del Espíritu constante. Yo tengo que mantenerme lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que hacer que el Espíritu Santo esté sobre de mí, porque ya me ungió, ya me dio un propósito. Y si tal vez el día de hoy tú no sabes tu propósito, el Padre te lo va a ir dando, te lo va a ir revelando, pero tú tenés que mantener la unción fresca sobre de ti para que Él esté contigo y tú puedas hacer lo que Él hace. Entonces vemos como en un tiempo en el cual el Espíritu Santo no era el consolador en turno, ojo ahí, porque obviamente sabemos que cuando Jesús se va, Jesús viene y dice: les conviene que yo me vaya para que el consolador que viene se posicione en su turno. Entonces en ese momento no era el turno del Espíritu Santo como consolador, pero de una u otra manera cumplía roles, y en este caso fue ungir a Isaías y llenarlo. Entonces, cuando vemos este tipo de historias, podemos lograr ver y entender que el ungimiento del Espíritu Santo trae responsabilidades las cuales debemos cumplir. Entonces, ojo aquí, Isaías habla de ciertas cosas que él vino a hacer con las buenas nuevas que él vino a dar, pero la antesala a poder él hacer eso es ser ungido por Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Pues muchas veces nos enfocamos tal vez en solo el trabajo que tenemos que hacer para el reino de Dios, y no nos hemos enfocado en la llenura o en el ungimiento que el Espíritu Santo nos quiere dar. Entonces el punto de hoy, o uno de los puntos medulares de hoy, es: ¿qué tanto estás buscando el Espíritu de Dios? ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? ¿Cómo está esa consagración? ¿Cómo está el tiempo de oración, el tiempo de lectura bíblica? Para que Él pueda irte revelando secretos y tú puedas ir avanzando en Él. Entonces, está muy interesante el día de hoy el tema, y creo que el tema de hoy nos va a llevar a recapacitar si estamos fallando en algo. Y si no estamos fallando en eso, nos va a llevar a poder darle una doble unción, o para poder tener una doble unción. Entonces podemos entender que los ministros, hijos, discípulos de Dios, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas. No hay excusas. La gran comisión es para todos. Dice la palabra: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos la parte de cómo el Padre envía una indicación, envía un reto para nosotros, pero vemos la parte de Isaías, vemos la parte de Jesús como ejemplo, y vemos y entendemos que tenemos que estar llenos del Espíritu. Entonces al final del día de hoy vamos a estar orando para que el Espíritu Santo te pueda llenar. Entonces yo tengo que entender que el Espíritu Santo, por medio de su llenura, me va a empoderar, y yo tengo que entender que ese poder va a hacer que yo pueda corresponder a las atribuciones que Él me ha dado. Entonces yo tengo que entender que tengo que estar lleno del Espíritu Santo para poder corresponderle. Entonces, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a tener yo para dar? Entonces, cuando yo tengo para dar, yo tengo de sobra, por decirlo así, yo puedo decir y hablar a todas las personas de las buenas nuevas, de lo que el Señor ha hecho en mí, ha hecho en tu vida, ha hecho en mi familia, ha hecho en mi iglesia. Pero tengo que estar lleno. Si no estoy lleno, ¿qué voy a dar? Es como que si tú invitaras a comer a unos amigos a tu casa y tú no tengas preparado un poco de café para darles, un poco de atol, un poco, no sé qué se tomará en tu país o en el lugar donde tú estás, chocolate caliente o un té, algo rico, se miraría feo, porque imagínate, tú los estás invitando y no hay nada para darles.
Ya si tú les tienes un banquete preparado, una pizza, qué rico, ya se me antojó, o una hamburguesa, una carne asada, una lasaña, unos huevitos con frijolitos, yo qué sé, un caldo ahí rico, un recado rico, ya cambia la historia. Entonces muchas veces nosotros vamos con la intención de querer compartir las buenas nuevas, pero no estamos llenos del Espíritu Santo y no tenemos que dar. Entonces cuando yo me lleno del Espíritu Santo, yo tengo que dar. Entonces por eso a Jesús le pasó lo mismo. Él se humilló nuevamente al momento de bautizarse y Jesús es increíble, ¿verdad? Digo increíble en la forma de expresión porque es totalmente creíble. Pero Jesús viene, se humilla y cuando se humilla lo que hace es obedecer y la obediencia trae la llenura del Espíritu Santo y el aval del Padre. Y cuando se llena del Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo lo empuja al desierto, pasa su tiempo de ayuno y oración y después viene y empieza a hacer o a cumplir con las atribuciones que el Padre le había dado. Entonces viene y empieza a hacerlo, ¿pero por qué? Porque ya estaba lleno. Entonces todo en la vida o todo en la palabra tiene un orden y tenemos que entender que de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo la llenura. Entonces un ungido debería reconocer a quién llevarle las buenas nuevas. En este caso Isaías, el profeta, supo que era para los afligidos, para los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos y a los prisioneros. Entonces voy a volver a leer el verso y dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eran 4 personas que a él se le habían asignado para que él pudiera dar las buenas nuevas. Entonces muchas veces, y ojo aquí, que voy a decir algo y lo voy a explicar bien para que no va a decir que estoy diciendo otra cosa. Nuestra gran comisión o la gran comisión que Jesús nos deja es ir a hacer discípulos a todas las naciones, sin importar razas, sin importar etnias, sin importar género, ya sea hombre o mujer, sin importar edad, etcétera, etcétera. Pero a Isaías se le había encomendado un cierto grupo de personas específico. Entonces muchas veces tal vez nosotros queremos abarcar mucho y no logramos abarcar nada, porque el Padre nos está direccionando a cierto tipo de personas. Y no es porque Dios sea un Dios clasista, sino porque cada uno de nosotros tenemos un diseño distinto. Si estuviera en la iglesia, yo le preguntaría si me estoy dando a entender. Yo creo que sí, amén. Comenta ahí, amén. Y gloria al Padre. Entonces tenemos que entender que la gran comisión obviamente nos manda a ser discípulos. Pero los discípulos, Jesús tuvo una variedad impresionante de discípulos. Unos piensan que fueron 12 y al final se convirtieron en un montón porque esos 12 jalaron más y están los 72, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta hoy que estamos nosotros. Pero Jesús eligió conforme a la oración a sus discípulos. Entonces debemos de entender y nosotros deberíamos de saber como hijos del Padre que hay ciertas asignaciones de personas para con nosotros que nosotros debemos cumplir con ello. Entonces si nosotros cumplimos con ello, nosotros vamos a poder lograr cumplir la gran comisión y poder cumplir con los deseos de nuestro Padre. Entonces no quiere decir que no le vayas tú a predicar al rico o al pobre. Sí, ve a predicarle al rico y al pobre, pero pregúntale al Padre específicamente a quién te asignó a ti. Entonces, la gran comisión es para predicarle a todos, está claro. Pero hay asignaciones especiales aparte de la gran comisión que tenemos que cumplir. Entonces, en este caso, y me pongo a pensar por el mes de diciembre, que en el mes de diciembre es un mes donde las personas se ponen como muy generosas, muy amables, muy melancólicas, algunas muy tristes. Para unos el mes de diciembre es un mes más. Pero en la general podríamos decir que el mes de diciembre es una buena oportunidad para poder compartir las buenas nuevas, que es Jesús. Entonces, pídele al Padre que te diga y que te muestre a quién le tenés que hablar, a quién le tenés que decir. Puede ser que tú te estás esforzando mucho por hablarle de Jesús a una persona y la persona de un momento a otro va a aceptar a Jesús en su corazón y va a venir a los pies de Cristo, va a llegar a Rey de Reyes, a la iglesia y todo. Pero puede ser que
haya un vecino tuyo, por ejemplo, que también necesita de Jesús y tal vez tú no le has hablado de él. Puede ser que haya un familiar tuyo que necesita de Jesús y tú no le has hablado de él. Entonces es importante saber reconocer de parte del Espíritu de Dios la dirección a la cual mi propósito ha sido llamado. Entonces Isaías supo y sabía que era para traer las buenas nuevas a los afligidos, para vendar los corazones de los quebrantados, para proclamar la libertad a los cautivos y para liberar a los prisioneros. Eran 4 tipos de personas que él debía cumplir de llevarle las buenas nuevas. Y las buenas nuevas traen el desatar cadenas, traen el quebrar yugos, traen el quitar la esclavitud. Las buenas nuevas traen muchísimas cosas importantes que tenemos que lograr entender, que las buenas nuevas no es solo aceptar a Jesús. Las buenas nuevas trasciende a una vida espiritual eterna que la persona logra entender y concebir. Entonces tú y yo, tal vez el día de hoy ya conocemos a Jesús, ya conocemos al Padre, ya conocemos al Espíritu de Dios, pero hay muchísimas más personas afuera que no conocen de Él. Y el día de hoy el Padre te está retando a que tú puedas hacerlo de la manera como la Gran Comisión y darle palabra a toda la gente que mires. Pero hay gente específica que el Padre quiere hablarte. Y hay gente específica que el Padre te ha asignado a ti para que tú les hables. Jesús dice una frase muy impactante en los evangelios. En los evangelios dice una parte interesante de lo que es Jesús. Y dice: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y es bien interesante porque en este caso fue al revés. Las personas que tenían que oír se hicieron de oídos sordos, o las personas que tenían que recibir no lo recibieron. Pero en nuestro caso es diferente. Va a haber un día donde se nos va a pedir cuentas. Y a Jesús tuvo la solvencia de decirle: Padre, a mí ni uno de los que tú me diste se me perdió, solo el hijo de la perdición, que había sido hecho para poder cumplir un propósito. Entonces, ¿qué vas a hacer el día que el Padre te pida cuentas? Mi hijo, hija, ¿qué pasó con aquel vecino que tenía tanto anhelo porque estaba hundido en drogas? ¿Qué pasó con aquella amiga de la universidad, con aquel amigo de la escuela, del colegio, con aquel amigo del trabajo, con tu jefa, con tu jefe, que tenía problemas económicos, problemas en familiares, adicciones, que tenía, yo qué sé, tantas cosas, pecado? Y tú no le hablaste y tú eras el responsable de hablarle. Entonces es bien grueso, amados, porque tenemos que reaccionar a lo que el Espíritu Santo, a lo que el Padre nos quiere dar. Entonces, cuando nosotros podamos entender eso, vamos a entender que tenemos diseños específicos para poder hablar del Evangelio y llenar del Evangelio hasta el último espacio del planeta, pero por asignaciones específicas vamos a poder desarrollar a diferentes tipos de personas que el Padre nos puso en nuestro corazón. Entonces la pregunta sería el día de hoy: ¿sabes cuál es tu asignación de buenas nuevas? O sea, aparte de la Gran Comisión, como te lo expliqué, tenemos la Gran Comisión, pero ¿cuál es tu asignación? No sé, se me ocurre, tal vez tú en algún momento tomaste mucho alcohol y eras alcohólico. Y simplemente la parte del diseño del Padre, Él te está enviando a hablarle a los alcohólicos, porque tú sabes que es pasar por eso. Tal vez en mi caso, por ejemplo, podría ser ir a predicarle a las personas que se han quedado sin su papá. Yo ya sé que es pasar por eso. Es difícil, es fuerte. Entonces, creo que una de las formas fáciles de ver nuestra encomienda o nuestro diseño de a quién darle las buenas nuevas, aparte de la Gran Comisión, es tu tipo de vida o tus acciones de vida que te han pasado, tu pasado. No por recordarlo, sino por recordarte de dónde el Padre te sacó y a esas personas que tú puedes ayudar. Obviamente tú tienes que estar listo para no volver a caer en un mismo vicio, para no verte mal, cayendo en lugar de levantar a alguien, tú cayendo en depresión. Y es un proceso constante y por eso es que está el Espíritu. Vuelvo a recalcar, Isaías estaba ungido por el Espíritu y lleno del Espíritu.
Entonces son dos cosas diferentes y dos cosas cruciales para poderlos hacer. Entonces, ¿sabes tú tu diseño específico aparte de la gran comisión a quién tienes que darle las buenas nuevas? ¿Sabes tú a quién tienes que predicar las buenas nuevas? Es una pregunta muy interesante y muy profunda. El día de hoy el Padre nos está retando, pero nos está llevando a analizar para poder nosotros el día que tengamos que entregar cuentas, darlas bien. Entonces, como les decía, estamos en una época en donde creo que es más fácil poder hablar de Jesús. Estamos en una época donde creo que se puede hacer más fácil hablar de Jesús, porque muchas personas andan felices, muchas personas andan con la buena onda de querer dar, con la buena onda de querer recibir, con un espíritu bonito. Puede ser que unas para Navidad no les guste simplemente la época navideña o la época de fin de año, como tú la quieras llamar. No estamos hablando de Navidad, sino que simplemente estamos hablando de poder ser direccionados por el Espíritu Santo. Y aparte de la gran comisión, saber que hay personas asignadas a las cuales yo les tengo que hablar. El profeta Isaías tenía su asignación, eran 4 clases de personas. Entonces te pregunto el día de hoy, ¿cuál es tu asignación? Como te dije, una pista del Padre para ti puede ser lo que sucedió en tu vida pasada. ¿Qué pasó contigo antes? O sea, ¿de dónde te sacó el Padre? Puede ser que tú algún día estuviste preso y por estar preso tú pudieras ir a hablar a las cárceles. Tú pudieras ir a hablarle a personas que no están en un camino correcto y que pueden llegar a ser prisioneros. Y el Padre te usa a ti. Puede ser que tú tuviste una enfermedad, por ejemplo, y que por medio de ti el Padre sana a las personas. Pero el punto es entender que tenemos que estar ungidos y llenos del Espíritu Santo y saber la dirección de Él. Si yo tengo esas 3 cosas, yo voy a poder compartir las buenas nuevas de una forma correcta. Voy a poder cumplir con la gran comisión y voy a poder cumplir con mi diseño específico de compartir las buenas nuevas. Y ojo aquí, lo vuelvo a aclarar, Dios no es un Dios clasista. Rey de Reyes no es una iglesia clasista. Yo no soy una persona clasista. Creo que Jesús nos demostró amar al pequeño como Zaqueo, o amar al grande, o al rudo, tal vez como el apóstol Pedro, que tal vez tenía un carácter más fuerte, o a Juan, que se recostaba en su pecho y que se hacía llamar el preferido, el amado. Creo que Jesús fue a cenar con prostitutas. Jesús se sentó a la mesa con cobradores de impuestos, pero Jesús también se sentaba a la mesa con Marta y María, que eran sus amigos. Entonces Jesús no es un Dios clasista. Nosotros no somos una iglesia clasista, no somos personas clasistas, no soy un pastor clasista, no soy una persona clasista. Pero tengo que entender que la gran comisión me trae poder hacer discípulos, pero mi diseño me trae a personas específicas que yo tengo que llevarle las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas para terminar el día de hoy? Las buenas nuevas para iniciar o darle un principio a esto. Las buenas nuevas es dar a presentar a Jesús como Salvador y como Señor. 1. Segundo, la palabra. Que tú enseñes la palabra, que tú luzcas a Dios, que tú puedas hablar de Dios. Y en el caso, por ejemplo, en Rey de Reyes, hay diferentes formas de hacerlo. Una es por medio de estos videos, por medio de estos espacios que tenemos en redes sociales, en los grupos en casa, en los servicios, en los días con el Padre. Hay tantas formas de hacerlo. Pero el día de hoy, como te dije hace un rato, quiero orar por ti y quiero orar por mí para que el Espíritu Santo nos llene, nos unja nuevamente y nos dé la dirección específica para poder cumplir con las asignaciones que Él nos tiene. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te pido el día de hoy, levanta tus manos ahí en tu casa donde estás, o en el carro, donde estés, y que puedas hacerlo. Te pido, Padre, que el día de hoy puedas llenar con tu Espíritu Santo a toda persona que nos esté escuchando o viendo, sea en cualquier plataforma virtual, sea en cualquier celular, en cualquier tablet, o cualquier televisión o computadora. Seas lleno del Espíritu de Dios en este momento. Seas ungido por el Espíritu Santo en este momento.
Y en este momento el Padre te abra la revelación de la gran comisión y del extra que tienes que dar de asignaciones específicas para ti. ¿A quiénes les tienes que hablar? Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que por favor el día de hoy tú nos puedas revelar a los específicos a quienes tenemos que ir a hablarles. Sabemos que tenemos que expandir tu palabra e ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero sabemos que hay funciones o hay personas específicas a las cuales yo les tengo que hablar y te pido que hoy nos las reveles, Padre Santo. Estamos sedientos por compartir tu palabra, estamos sedientos por compartir de tu nombre y te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos reveles hoy y que seamos llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias, te damos gloria y te pedimos por favor que tu presencia se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Si es la primera vez que tú ves esa transmisión y quieres aceptar a Jesús, solo di conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, reconozco que tú eres Dios e inscribe mi nombre en el libro de la vida de los primogénitos del Cordero y tú eres salvo. Si tú lo hiciste por primera vez, mándanos un WhatsApp al número que aparece en pantalla, mándanos un mensaje por inbox, mándanos un mensaje o un comentario y el equipo encargado se estará contactando contigo para poder hacerlo. Amén. Así que el día de hoy te deseo una feliz noche, te deseo un feliz día, depende de cuándo lo estés viendo. Pero te recuerdo que cumplamos con la gran comisión, cumplamos con el diseño específico que el Padre nos da y nunca se nos olvide de poder tener una relación con el Espíritu Santo para poder siempre tener su poder. Que el Padre te bendiga y como decía mi papá, desde Guatemala en Centroamérica para todas las naciones, les saluda el pastor Pablo González. Que el Padre les abunde en bendiciones y sea toda la gloria de Él. Bendiciones, gloria al Padre.